Tenía que prender el micrófono. Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Es un privilegio, obviamente, como cada domingo, poder predicar la palabra del Señor. Estamos muy gozosos también, que vimos que Pablo, nuestro candidato al ministerio, pudo predicar la semana pasada. Claramente eso es una bendición para nosotros, porque estamos preparando a siervos para el Señor, ¿o no? De eso se trata esto. No es solamente para que nosotros nos alimentemos, obviamente que eso es importante, pero queremos también ser un espacio en el cual podamos también servir al reino de Dios en todos los aspectos. Vamos ahora a seguir en nuestra serie. Estamos, para aquellos de ustedes que se estén uniendo a nosotros, estamos en nuestra serie en el Evangelio de Mateo, que se llama El Salvador Prometido. Y estamos ahora en Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Está también en la pantalla para que también puedan seguirlo ahí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta es la palabra del Señor. Oremos una vez más. Amado Padre Celestial, te damos la gloria a ti, Dios, porque tú eres el Dios que se revela. Te damos la gracia, Señor, porque nos das la posibilidad de escuchar tu palabra domingo tras domingo. Te pedimos, Señor, ahora que tú estés trabajando conmigo para que las palabras que yo diga sean ciertas y verdaderas, y ayuda también a la congregación, Señor, que tu Espíritu Santo esté dándole oídos de entendimiento para que escuchen las palabras de Jesucristo. Rogamos por esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Thomas Brooks, que es un nombre que quizás no han escuchado antes, algunos quizás sí, era un autor puritano, un pastor puritano, y él escribía varios libros, y uno de los libros que él escribió se titula Preciosos remedios en contra de los designios de Satanás. Preciosos remedios en contra de los designios de Satanás. En este libro, Thomas Brooks clasifica un montón de tipos de tentaciones, de engaños, de articulaciones que Satanás hace en contra de nosotros, que opera en contra de nosotros para engañarnos y hacernos tropezar. Y en respuesta a aquello, también él da respuestas bíblicas, remedios desde las Escrituras para responder al engaño de Satanás. Porque él reconocía, tal como lo hace la Biblia, de que el enemigo está siempre acechándonos. A veces nos olvidamos hablar en la iglesia respecto de el rol que juega Satanás y cómo él nos busca hacer tropezar. Y Satanás siempre está buscando hacernos tropezar. Este libro de Thomas Brooks, si alguno de ustedes alguna vez lo pilla, lo recomiendo leerlo, es un libro precioso que nos enseña a los cristianos a discernir los engaños, porque es imposible atacar los engaños si no conocemos primeramente la verdad. ¿Alguna vez han visto a alguien, quizás en la tele, en programas políticos, etcétera, debatir respecto a el significado de alguna ley? Es muy entretenido cuando son dos personas que no tienen idea de las leyes porque empiezan a inventar cualquier cosa. Es bien interesante también cuando hay una persona que no sabe nada y una persona que sabe mucho. Porque ¿qué pasa muchas veces? Es que la persona que sabe mucho también aprovecha de
utilizar la ley como está escrita, pero para explicar sus propios propósitos, infundir sus propios propósitos en una ley. También es interesante cuando hay dos personas que conocen la ley. ¿Qué es lo que pasa cuando hay dos personas que conocen la ley? Es imposible que las personas que conocen la ley sean engañados, porque ellos saben el contenido de la ley y conocen el contenido de la verdad. Y ahora vamos a ver en este sermón cómo Jesucristo nos enseña a equiparnos de la verdad para enfrentar las tentaciones de Satanás. Porque si somos ignorantes, estamos en esa situación, en donde estamos frente a alguien que conoce las Escrituras. Satanás conoce las Escrituras, desde un punto de vista por lo menos cognitivo, y estaríamos nosotros siendo ignorantes y en desventaja. Dios nos da a nosotros las herramientas para atacar y para defendernos de Satanás. Como en Efesios 6 nos dice que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, es nuestra espada. Y quiero ahora compartir con ustedes 3 remedios en contra de los embates de Satanás. Y el primer remedio del que vamos a hablar es la dependencia. La dependencia es nuestro remedio en contra de la autonomía. Y en nuestro contexto, como estamos en nuestra historia de Mateo, nosotros ya vimos los 2 primeros capítulos, el origen de Jesús. Jesús como aquella persona que tenía esta genealogía real y que al mismo tiempo él venía de Abraham, de David, y cumplía con todos los requisitos que los judíos estaban esperando. Jesús que tuvo este nacimiento milagroso a través de una mujer virgen, como estaba predicho en el Antiguo Testamento. Jesús que fue perseguido desde el momento que nació por otro rey como Herodes. Y al mismo tiempo, en la semana pasada, el candidato Pablo nos predicó respecto a Jesús en su bautismo. Cómo Jesús, frente al Padre y al Hijo, junto con el Padre, y el Espíritu Santo, fue ungido para su ministerio. Y él mencionó la semana pasada cómo el Espíritu Santo lo estaba preparando para una tentación que había de venir. Porque Jesucristo como hombre también dependía del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el versículo 1, donde dices: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y tenemos que hacer un breve paréntesis aquí antes de entrar en nuestro tema, en nuestro remedio, en la tentación, en que es increíble que el Espíritu Santo lleva a Jesucristo para ser tentado. Lo guía para que sea tentado. En la Biblia nosotros tenemos que Dios nos revela que Dios no tienta a nadie. Pero de todas formas, por ejemplo, como en el caso de Job, Dios permite que sí seamos tentados, porque a través de eso Dios también nos prueba. No fue Dios el que tentó a Jesús, sino que fue Satanás. Pero Dios lo permitió, porque estaba dentro de sus propósitos. Y vemos entonces que Satanás viene a encontrar a Jesús en un lugar inhóspito. Nosotros sabemos que Jesús estaba, desde el versículo 1, estaba en el desierto. Y si ustedes quizás, algunos de ustedes han visto fotos de Israel, algunos de ustedes quizás han estado en Israel, el desierto ya no hay nada. No hay absolutamente nada, no hay agua, no hay comida, lo único que hay son piedras. Y Dios viene a Jesús en medio de las ruinas. Y esto está haciendo alusión, por supuesto, en primer lugar, a la tentación que Satanás hizo en Edén, donde Adán fue tentado en un lugar perfecto como el jardín, y de la nada Satanás irrumpe en esta historia perfecta de Dios que había creado todas las cosas hermosas, y aparece Satanás como quizás este villano de las caricaturas que entra y tú sabes que algo malo va a pasar, y ahora como cual culpable que vuelve a la escena del crimen, aparece él ahora en las ruinas y en el desierto. Y por supuesto esto también hace alusión a cómo Israel fue tentado en el desierto cuando iba camino a la tierra prometida. ¿Cuál es la diferencia aquí? Eso sí, que tanto Adán como Israel fracasaron. Ellos no cumplieron con el rol que Dios les había dado. Adán fracasó y con Adán caímos todos. Y era necesario que aquel que iba a tomar el lugar de Adán triunfara en contra de Satanás. Pero en este momento es donde Satanás entra
a tentar a Jesús, a diferencia de Adán, no en un contexto perfecto, sino que en un contexto imperfecto. Y la primera tentación es muy particular. Miren lo que dice el versículo 2. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No nos vamos a entrar dentro de los 40 días y 40 noches, pero nos hace recordar quizás el arca de Noé, los 40 años de Israel en el desierto, pero lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Y vino a él el tentador en el versículo 3 y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nosotros nos preguntaremos, ¿por qué esto es una tentación? Satanás, por supuesto, en el versículo 4 alude al texto bíblico. Él alude Él alude a Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3, en donde parece haber una promesa de que aquellos que son obedientes con Dios van a vivir del Señor. Quiero pedir disculpas si cité mal el texto bíblico. Les pido disculpas por eso. Pero Satanás está citando el texto bíblico para mencionar que el Hijo de Dios puede, y las personas que honran a Dios, pueden transformar las piedras en pan. La pregunta que nosotros tenemos ahora es, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es la tentación que ocurre acá? La tentación que tiene el Hijo de Dios es la tentación de la autonomía. Y autonomía significa intentar de vivir por nuestra cuenta y sin depender del Señor. Y Satanás hace esto usando verdades bíblicas tergiversadas. ¿No le ha pasado a ustedes que cuando están pasando por ansiedad, cuando están pasando por dificultades, cuando están pasando por luchas, ¿no son tentados ustedes a veces a tirar por la borda la confianza que ustedes han depositado en el Señor? ¿No les ha pasado a ustedes quizás cuando quizás ustedes que están en la universidad o en un examen, que están pasando por un problema y tienen que pasar el ramo y no están confiando en la providencia de Dios y dicen, ¿qué pasa si copio? ¿Qué pasa si no cumplo lo que Dios me dice y tomo las cosas por mis manos? ¿No les pasa a ustedes cuando están en el fondo del abismo, que luchan contra la ansiedad porque no están confiando en que Dios los está sosteniendo en sus manos? Esos momentos es cuando estamos en la desesperación, esos momentos en cuando estamos en la agonía, es cuando es cuando Satanás se acerca a nosotros y nos susurra a nuestro oído. Hay una salida que tú puedes tomar por tus manos. Puede ser una pequeña mentira. Esto no puede ser tan malo, total, una pequeña mentira de la que nadie se va a enterar. Puede ser que sea una mentira que nunca va a tener malas consecuencias. Y pensamos, bueno, no es lo peor de todo, no es lo peor que puedo hacer, no estoy matando a nadie. Quizás es una pequeña desobediencia, puede ser no cumplir con un pequeño compromiso. Yo creo que todos nosotros hemos estado enfrentados a situaciones en las cuales dar pequeñas concesiones parece que van a alivianar nuestro problema. Dar esos pequeños pasos y tomar las cosas por nuestras manos parece ser que es más seguro. En primer lugar, hermanos, tenemos que tener en cuenta que todos los pecados son grandes delante de los ojos de Dios. No existe una cantidad segura de pecado. Todos merecen la ira eterna de Dios. Dios es santísimo y su tolerancia al pecado es cero. No hay un nivel tolerable del pecado, no hay una cantidad segura, no hay una dosis que no te ponga en riesgo de pecado. No es algo que, puedo permitir que entre un poquito, no es algo que yo puedo sencillamente permitir tener un pequeño traspié. Dios detesta el pecado y lo detesta tanto que Él derrama su ira sobre Él. Toda su ira derrama por sobre el pecado.
Esos pequeños pecados que tú y yo cometemos día tras día, Jesús tuvo que sufrir por ellos. Cada uno de ellos fue la razón por la cual Jesús tuvo que dar su vida por nosotros. Hermanos, no existe un pecado pequeño, porque cada pecado, por pequeño que sea, tuvo como consecuencia que Jesús tuvo que ir a la cruz por ellos. Si tú estás pensando que existen pecados pequeños, te sugiero que mires a la cruz y mires al hombre que fue crucificado. Porque la consecuencia de ese pecado pequeño fue el sufrimiento de uno que tuvo que morir. Satanás te está diciendo a ti, toma las riendas de tu vida, de tu vida. No dependas de Dios, depende de ti mismo. Si Jesús transformara las piedras en pan, lo que Él está haciendo es tomando para sí mismo como hombre las riendas de su propia vida. Porque justamente el ayuno tiene como significado depender del Señor. En que yo no necesito del alimento, no necesito del agua, lo que yo necesito es de Dios. Y Satanás le está diciendo, Jesús, toma tú por tus manos las riendas de tu propia vida. Y Jesús en su humanidad tiene que estar en absoluta dependencia del Padre. Esa es la tentación. Y si Jesús cae, nuestra esperanza también cae con Él. Y el primer remedio que este texto nos da en contra de la tentación de la autonomía, de nosotros tomar las cosas por nuestras propias manos, es la dependencia. Dependencia absoluta en la palabra de Dios. Miren el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos da el remedio. No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jesús está citando ahora sí Deuteronomio capítulo 8, versículo 13, en donde justamente está hablando que aquellos que son justos van a depender de la palabra de Dios. Que no es solo de pan, sino que es de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Jesús, frente al engaño de Satanás, qué utiliza? La palabra del Señor. Y es increíble que justamente el versículo que usa de la palabra del Señor es que dependamos de esa palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es un remedio en contra de esta tentación? Porque la palabra de Dios nos asegura que Dios va a cuidar a sus hijos y a los que están en Él. La palabra de Dios nos enseña que el ser humano fue creado para depender de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, la caída de Adán, nos damos cuenta que ahí hubo de Adán un sentimiento que se llama autonomía. Yo puedo vivir separado de Dios, yo puedo ser independiente de Dios, pero Jesús nos dice que si nosotros dependemos de la palabra de Dios, no vivimos mucho más que de eso que del pan. Cuando no descansamos en las manos de Dios, estamos diciendo que no confiamos en Él. Cuando mentimos y pecamos para solucionar nuestros problemas, estamos intentando negar nuestra dependencia de Él. Estamos diciéndole a Dios, no confío en ti, no te necesito, yo puedo manejar esto por mi cuenta. Autonomía es uno de los pecados fundamentales del ser humano. A raíz de todo pecado existe un deseo de autonomía, de decir, yo sé mejor que Dios lo que yo necesito para mi vida. Y la forma en cómo nosotros luchamos contra esto es que confíes en la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la tempestad, en que ellos veían la tempestad y veían que el barco se iba a dar vuelta, pero no estaban tomando en cuenta quién estaba con ellos en el barco. Era Jesucristo, el Señor. Era Dios. Jesucristo en su naturaleza humana está dependiendo absolutamente de Dios. Si Satanás viene a ti llevándote a la autonomía, dile que tú dependes absolutamente de Dios y de su palabra.
En segundo lugar, vamos a ver ahora que el segundo remedio que Jesucristo nos da en este pasaje es del arrepentimiento como remedio en contra de presumir de la gracia de Dios. O el arrepentimiento como remedio en contra de dar por sentada la gracia de Dios. Y vamos a leer de nuevo ahora el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y vemos que Satanás ya no lo está tentando en el desierto. Jesús venció a Satanás en el desierto, pero ahora lo lleva al pináculo del templo, lo eleva. Estaba en un lugar de desesperación, un lugar árido, y ahora lo lleva a la ciudad de Jerusalén, a la cumbre del templo. Satanás lo va elevando, y así es como Satanás va embelleciendo también el pecado, nos va elevando. Y en el versículo 6 dijo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. A Satanás acá está citando el Salmo 91, que no está hablando directamente del Mesías nuevamente, pero nuevamente está hablando de aquellos que sean fieles a Dios. Por supuesto que acá nosotros tenemos una exageración en la interpretación que Satanás hace de este texto, porque no nos asegura que si ustedes van y saltan de una montaña, no van a caer y van a morir en la montaña. Por supuesto que al ser un salmo hay aspectos que son literales y hay aspectos que son más metafóricos. Y no está hablando literalmente, o sea, por favor no vayan y no salten de una montaña. No es eso lo que el salmo está diciendo, pero eso es lo que Satanás hace. Tergiversa las escrituras, las toma y las cambia, como lo hizo en el Edén. Pero el primer problema de la tentación, esta tentación tiene dos problemas. El primero es bastante fácil de entender. Poner nuestra vida en riesgo deliberadamente, o sea, le está diciendo Jesús, salta, porque los ángeles te van a sostener, y sabemos de la Biblia que nosotros no podemos poner nuestra vida en riesgo deliberadamente. Eso es pecado, porque la vida no nos pertenece a nosotros, les pertenece a Dios. Y ese primer aspecto de la tentación es bien evidente, ¿cierto? Pero hay algo más profundo y necesitamos ver la respuesta de Jesús para esto. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Acá Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y acá en vez de decir tentar, también podríamos traducirlo como poner a prueba a Dios. No pondrás a prueba a tu Dios. No, y es un poner a prueba como a ver si es que puedo jugar con lo que Dios me da. A ver si puedo jugar con las cosas y con las bendiciones que Dios me da. ¿Por qué tirarse acá puede ser atractivo para alguien? Porque esto es presumir o tomar por sentado la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros nos somos tentados de esta forma? ¿Cuántas veces ustedes no piensan, bueno, Dios me perdona, y como Dios me perdona, por lo tanto, si peco, voy a poder ser perdonado? Imagínense lo caído y lo depravado que estamos, que utilizamos las bendiciones de Dios para atentar contra Dios. Usamos las bendiciones de Dios para caer aún más bajo en el pecado. Usamos la liberación que Dios nos hace del pecado para volver a ponernos como esclavos del pecado. Esto es como si una persona que no sabe nadar en una piscina donde hay un salvavidas que está atento a la situación, se tira de todas formas sabiendo que el salvavidas lo va a salvar. Obviamente que ustedes estamos todos de acuerdo que eso no corresponde. Y si ustedes fueran el salvavidas tampoco estarían contentos. Pero Jesús, en su humanidad, y nuevamente utilizando la palabra de Dios como una espada en contra de Satanás, nos muestra que si bien Dios nos llena de su gracia y particularmente de su misericordia, esto no obstante no es excusa para realizar aquello de donde surge la necesidad de gracia y misericordia. No recibimos gracia y misericordia para volver al mismo estado para que recibamos más gracia y misericordia.
Por supuesto que nosotros en nuestro caminar pecamos y Dios nos muestra su gracia y nos muestra su misericordia, pero no perseveramos en aquello que nos hace necesitar la gracia y la misericordia de Dios. Y esto es verdad en nuestras vidas, que muchas veces le damos ocasión al pecado por eso. Porque hay ciertos pecados que nosotros cometemos sin darnos cuenta. Y por eso se nos dice en la Biblia, por favor, Señor, muéstrame incluso los pecados que están escondidos. Pero si somos honestos, muchos de los pecados que cometemos, los cometimos a sabiendas. Pecamos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Y tomamos la decisión consciente, tomando en cuenta incluso que esto no agrada a Dios. Lo hacemos de todas formas. Y siempre está ese bicho, ahí Satanás entra. Bueno, total, Dios me perdona. Total, el arrepentimiento es fácil. Thomas Brooks en su libro, justamente en uno de los capítulos, habla respecto a este problema. Él muestra que justamente nosotros pecamos porque nos damos cuenta que el arrepentimiento es fácil. Pero lo primero que él dice respecto a esto, cuando uno piensa que el arrepentimiento es fácil, es que una persona que piensa así, no hay en ella arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero no es un arrepentimiento fácil en el sentido de que es un arrepentimiento rápido, un arrepentimiento sin tomar en cuenta las consecuencias. Es un arrepentimiento que busca morir más y más al pecado, decirle, reconocer al Señor, yo pequé, atenté contra ti, necesito tu perdón y necesito morir más y más al pecado. El apóstol Pablo en Romanos 5:20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y después clarifica en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ojo con eso, porque los que hemos muerto al pecado, aquellos que están en Cristo, el pecado murió en Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? El arrepentimiento verdadero busca morir en el pecado y vivir en Cristo. Pero Thomas Brooks nos da una razón que es aún más potente. La razón que un remedio que es aún más potente. Y el remedio es recordar que el arrepentimiento y el perdón no es fácil. No fue barato. Cristo tuvo que morir por nuestro pecado. Lo mismo que dijimos anteriormente. Cuando tú decides conscientemente y menosprecias la gracia de Dios y como decides pecar, no estás tomando en cuenta lo difícil que fue liberarte. Es como un esclavo que es liberado de sus captores, alguien que se sacrifica por ellos para que sea libre de la esclavitud. Y después ese mismo, desechando y escupiéndole en la cara a aquel que lo liberó, vuelve a la esclavitud. Es lo que Israel intentó hacer en el desierto. Que decían a Moisés, le reclamaban, tráenos de vuelta a Egipto, nuestra vida era mucho mejor. Están escupiéndole a la cara a Dios, que los había liberado de la esclavitud. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando tomamos esa decisión. Estamos escupiéndole en la cara al Señor. Pero sí, el Señor nos puede traer misericordia, incluso en esas instancias. Si tú estás luchando con esta tentación, luchando con estos pecados, no tomes en menos la gracia de Dios, pero ven al Señor y ven a Cristo. Y anda y arrepiéntete de corazón sincero, reconociendo lo duro y lo alto que fue el costo para que tú seas libre, y al mismo tiempo comprometiéndote con la ayuda del Espíritu Santo a morir al pecado. Y hermanos, vas a recibir la gracia, que tenemos un Señor que abunda en su misericordia. Si Satanás te lleva a menospreciar la gracia de Dios, y acá está el remedio, si Satanás te lleva a menospreciar la gracia de Dios, arrepiéntete y dile, como Cristo le dijo desde las Escrituras, que no pondrás a prueba a Dios. No
juegues con el Señor. Dios no es alguien que nosotros podamos manipular. Dios sabe. En tercer lugar, tenemos el siguiente remedio: la adoración a Dios como remedio en contra de la autoadoración. La adoración a Dios como remedio en contra de la autoadoración. Vamos al versículo 8, hermanos. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el escenario? Al principio era en el desierto, después lo llevó a la parte alta del templo y ahora lo llevó a una montaña aún más alta. Así como Satanás, ¿ven?, va embelleciendo el pecado. Y no sabemos qué montaña era, puede haber sido el K2, puede haber sido el Everest, puede haber sido los Andes, quizás fue el Monte Hermón, que era la montaña más alta en Israel. La verdad es que no lo sabemos, pero Satanás le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. En primer lugar, vale la pena mencionar, y esto, si quieren saber más, en la mañana estamos teniendo nuestra clase de escatología, y ahí podemos hablar más de eso, pero la realidad es que Satanás sí tuvo más rienda hasta la venida de Cristo. En cierta forma, Satanás era el príncipe de la tierra. Eso no quiere decir que Dios no era soberano y que Dios no estaba incluso por sobre Satanás, pero había un sentido en el cual Satanás estaba engañando a las naciones después de la caída de Adán. Lo vemos desde Génesis, por ejemplo, con la Torre de Babel y los resultados del pecado que fueron desastrosos en el diluvio. Lo vemos en que las grandes naciones de las tierras eran paganas y muchas de ellas se enemistaban con el pueblo escogido de Dios, Israel. Por ejemplo, entre esos tenemos Egipto, Babilonia, Asiria. Y estas eran naciones grandes, fuertes, que estaban una y otra vez atacando al pueblo de Dios. No nos vamos a detener en esto, pero el engaño de Satanás proviene de que él mismo se presenta como si los reinos de este mundo fueran suyos para entregar. Que si bien Satanás estaba engañando a las naciones, él aún quería y asumía y se presentaba como aquel que era el dueño de todo. Y aún ahí, a pesar de que Satanás tenía cierta libertad para operar, aún así Dios seguía siendo el soberano y dueño sobre todo. Y a diferencia de las dos veces anteriores donde dice: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, acá Satanás ya bota esa quizás cordialidad. Y también, anteriormente sus tentaciones eran más sutiles, eran más entre líneas, menos claras. Pero acá vemos que la tentación de Satanás es mucho más grotesca, es mucho más explícita, con menos, como que Satanás se saca la máscara y tira toda la carne a la parrilla, ya que había fracasado las dos veces anteriores, y muestra quién es realmente. Y esto lo vemos en el versículo 9. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se dan cuenta que ya no está citando la Biblia, ya no está intentando de jugar con Jesús? Va directo al grano. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo te ofrezco. Y muchas veces Satanás también a nosotros nos ataca explícitamente, no de forma sutil, no de forma engañosa, porque tristemente muchas veces no necesitamos sutileza para que nuestros corazones también se desvíen. Sencillamente mostrar el pecado por lo que es hace que nos desviemos, porque nuestros corazones aman el pecado. Sin el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, los corazones aman el pecado. Es necesario clarificar lo siguiente, que si bien Satanás está buscando, y la tentación de Satanás es que Jesús se glorifique a sí mismo, hay que tener en cuenta que Jesús como Dios le es apropiado buscar su propia gloria. Por supuesto, Dios busca su propia gloria. Y acá es donde entramos en lo que es cristología, en que Jesús estaba tomando para sí mismo naturaleza humana y estaba representándonos, y como ser humano tenía que estar en absoluta dependencia de Dios. Y tenía que ser victorioso donde nosotros fallamos. Entonces, como ser humano, cuando Jesús vino como una oveja, la primera venida. Ya va a venir como león y como rey,
pero Él vino como una oveja a someterse a Dios. Y Jesús, al buscar su propia gloria, estaría pecando en su calidad humana en contra de Dios. Y ahí nosotros mismos, si Jesús cae, no los olviden, todos caemos con Él. Así como cuando Adán pecó, todos cayeron con Él. Pero si hay algo que el corazón del ser humano ama, desde la caída en el Edén y a lo largo de nuestra historia, es su propia gloria. Si algo que nuestros corazones añoran y desean profundamente, es nuestra propia gloria. Es algo con lo que luchamos día y noche. Y a veces no nos damos cuenta, pero ¿cuántas veces ustedes no hacen algo bueno y ojalá me hayan visto? Ojalá que haya salido bien. Nos encanta servir para que nos vean. Nos encanta. Nos encanta que las personas nos adulen y nos admiren. Nos encanta tener seguidores. Nos encanta que las personas nos miren dependiendo de las cosas que valoramos, con esos atributos que nosotros creemos que son los buenos. Y lo triste es que muchas veces esto incluso empaña nuestro servicio al Señor, donde dejamos de servir a Dios para engrandecer su nombre y en vez de eso lo hacemos para engrandecernos a nosotros mismos. Esto es cierto también de los predicadores. Esto es algo con lo que yo lucho, es algo con lo que los pastores luchan. ¿Cómo me van a ver cuando yo predique? ¿Qué van a pensar de cómo fue mi predicación? ¿Van a salir diciendo qué bacán el pastor, qué bacán fue el predicador? Pastores que miran a las iglesias que están al frente y empiezan a compararse y ver, bueno, mi iglesia tiene esto, tiene esto otro, somos mejores que los demás. Muchas veces, como siervos del Señor, estamos más enfocados en exaltar nuestro propio nombre y no el del Señor. Pero no es casualidad de que en Isaías 14 se nos señala que justamente este fue el pecado también de Satanás. Quiso elevar su trono por sobre las estrellas de Dios. Satanás mismo refleja en sus tentaciones su carácter e impone esas cosas en nosotros también. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán y Eva cuando comieron del fruto, antes de comer del fruto? Si comen de ellos, serán como Dios. Todos luchamos con esto. Esto es como parecido a la hinchada de cierto equipo de fútbol que no voy a nombrar, es la U, que se jacta de la propia hinchada y dicen nosotros somos la mejor hinchada y se cantan canciones para la hinchada, cuando realmente el propósito de una hinchada es apoyar al equipo y no a la hinchada. Asimismo, Dios nos creó a nosotros para adorarle a Él y no a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos por nuestra propia gloria, estamos yendo en contra del propósito que Dios nos dio. Pero Jesús nos da un remedio acá. Leamos el versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Jesús no es como nosotros. En cierta, es ser humano, pero no es como nosotros. Jesús no es como Adán en el jardín. Jesús no es como Israel que falló en el desierto. Él no puede ser corrompido. Desde un comienzo los embates de Satanás iban a ser en vano. Jesús le responde nuevamente desde las Escrituras, ahora desde Deuteronomio 6:13, diciendo: a tu Dios solo adorarás. Cuando Satanás le ofrece a Jesús toda la gloria en su humanidad, cuando Satanás nos ofrece a nosotros toda la gloria, Jesús dice: a tu Dios solo adorarás. Hermanos, el mejor remedio en contra de adorarnos a nosotros mismos es poner la adoración en el lugar que corresponde. Es ponerla en Dios. Nosotros fuimos creados para adorar y siempre vamos a buscar algo que adorar que no es Dios. Y la forma de dejar de adorar dioses falsos, de dejar adorar a nosotros mismos, no es dejar de adorar.
es poner nuestra adoración en Dios. Fuimos creados con un impulso que necesita adorar. Y tenemos que ponerlo en el lugar que corresponde, en el lugar que Dios le dio. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para nuestra gloria o para la gloria de Dios. No hay otra alternativa. Todas las cosas que nosotros hacemos, y no solamente los domingos en la mañana, es cada cosa cuando ustedes comen, trabajan, van al baño, pasan tiempo familiar, todo es o para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria. Todo es algo que es placentero y bueno delante de los ojos de Dios, o es un atentado en contra de Dios. Todo es una buena obra o una mala obra. No hay puntos medios. No existe tal cosa como que yo puedo comer y disfrutarlo y no hacerlo para la gloria de Dios y ser fiel. Todo lo que nosotros hacemos es un ejercicio de adoración. Y si no lo hacemos, vamos a buscar nuestra propia gloria. Y Satanás va a llegar en ese momento a decirte, qué bacán eres tú, qué bueno que eres tú. Estimados, ¿cuántos de nosotros no tenemos que ser más como Juan el Bautista? Tenemos que aprender, como él decía, yo debo disminuir para que él aumente. Si ustedes están sirviendo en la iglesia, recuerden que la iglesia no es de ustedes. La iglesia es de Cristo. Como decía Juan el Bautista también, que el amigo del novio no es el que se queda con la novia. Prepara el camino para que la novia venga y que el novio venga y se una con la novia. Nuestro trabajo cuando servimos al Señor es preparar a la iglesia para que esté unida con Cristo. Y Cristo acá le demuestra claramente a Satanás quién es el verdadero rey. Satanás es un impostor. Le dice, y miren por favor de nuevo en el versículo 10, vete Satanás. Antes Jesús como iba soportando y ahora, vete Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Versículo 11, el diablo entonces le dejó. Si ustedes tienen dudas a quién va la gloria, acá está claro, va a Cristo. Porque Satanás no es el verdadero y legítimo rey. Es solo Jesucristo. El único que tiene algo para entregar es nuestro Señor. Nadie más. Por lo tanto, cuando Satanás te seduzca con la búsqueda de la gloria propia, de adorar aquello que no es Dios, repite las Escrituras como Cristo las repitió. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor mi Dios adoraré y al solo serviré. Esto que ocurrió en este pasaje es único. Miren el final. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Jamás estuvo en duda quién era el Hijo de Dios, como Satanás intentaba preguntarle si tú eres el Hijo de Dios. Después llegaron los ángeles y le sirvieron porque Jesús le corresponde, porque Él es el Rey. Pero sin tentar a Dios, sin buscar su propia gloria, sin dar por sentado las misericordias del Señor. Jesús sale triunfante de los embates de Satanás y con su triunfo también nuestra esperanza fue triunfante. Ese fue un momento en que por primera vez en la historia un ser humano frente a los embates de Satanás salió victorioso. Y con él, todos aquellos que lo confiesan como Señor y Salvador, la humanidad también fue victoriosa. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también era bueno que saliera por uno. Demos gloria a Cristo, porque en nuestro lugar Él fue triunfante. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos la gloria porque tú eres el Dios que lo ve todo. Tú eres un Dios que sabe y entiende las profundidades de la tentación. Porque en la persona del Hijo Jesucristo tú mismo la viviste de una forma más intensa en que nosotros. Pero te damos la gloria a ti, Señor, porque tú fuiste victorioso. Porque tú no caíste frente a la tentación. Porque Jesucristo salió triunfante. Te pedimos, Señor, desde ya perdón por nuestros pecados, Señor, y por las veces en que hemos menospreciado tu gracia y tus misericordias. Por las veces, Señor, en que buscamos nuestra propia gloria y nuestros corazones no usan las cosas que tú nos das, Señor, para ponerlas sobre ti y para elevarnos a nosotros mismos. Te pedimos, Señor, perdón por aquellas veces en que no dependemos de ti y tomamos las cosas por nuestras manos. No entendiendo, Señor, que no hay mejor lugar que estar que en tus brazos, Señor. Trae a nuestros corazones un cambio, Dios, un arrepentimiento verdadero que busca morir más y más en el pecado. Y ayúdanos a mirar a este Jesucristo que salió del desierto triunfante, que salió de la tentación venciendo al enemigo que nosotros siempre, con el cual siempre fallamos, entendiendo que si dependemos de Él, no hay nada que pueda estar en nuestra contra. Rogamos esto, sino que tu Espíritu Santo imprima estas verdades en nuestros corazones. Oramos agradecidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.